Buenos días a todos. Señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señores ministros, secretarios y autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del cuerpo diplomático, presidente del Museo Marcelo Mindlin, referentes de la comunidad judía, compañeros sobrevivientes. Mi nombre es Rosa Rottenberg. Nací en plena guerra en el gueto de Varsovia en junio de 1941. Como primogénita fui acogida con gran alegría por mis padres, pero frente a la condición inhumana que se vivía en el gueto, mis padres decidieron buscar el medio de sacarme de allí lo más pronto posible. Mi vida corría peligro, no solo por las condiciones inhóspitas del lugar que hacían muy difícil la supervivencia de un bebé, también por el mero hecho de haber nacido niña judía. Como sabemos, en época del nacionalsocialismo, los judíos éramos considerados una amenaza, no solo para el Reich, también para la humanidad toda. Pasé en forma clandestina hacia el lado ario, el de la salvación, el lado en el que quizás tendría la oportunidad de seguir viviendo. Uno de los tantos trabajadores autorizados a salir diariamente del gueto me llevó camuflada dentro de su bolsa de trabajo y así atravesamos una de las puertas de salida siempre custodiadas. Él se desempeñaba en dependencias del gobierno alemán. Mi familia se había preparado durante meses para esta misión. Las órdenes de Hitler eran muy precisas respecto de los niños. Éramos la semilla de la continuidad del pueblo judío y teníamos vedado seguir con vida. Gracias a una cadena humana de personas solidarias y arriesgadas, fui depositada en un lugar seguro que me cobijó hasta el final de la guerra. Mis padres desconocían ese paradero, así como la mayor parte de las personas involucradas en ese periplo. Mi escondite fue un convento de monjas católicas que funcionaba como orfanato, llamado Księdza Boduena, el cura Boduena, cuyo nombre es el del fundador del lugar. Y así sobreviví como niña escondida. Al finalizar la guerra, mi padre me buscó por toda Varsovia, hasta que logró dar conmigo en el convento. Sin documentos, sin historia, y como sobreviviente de 3 campos de trabajo esclavo, no tenía cómo probar que yo era su hija. Felizmente, recordó una marca de nacimiento en mi oreja derecha y gracias a eso pudo recuperarme. Se enteró que su esposa había perecido en un traslado y después de un tiempo prudencial formó una nueva familia con Flora, con la que contrajo nupcias en París. Allí residimos 5 años. Flora fue una excelente madre para mí, la única que conocí, y con ella se agrandó la familia, luego de nacer mis 3 hermanas. El ansia de vivir prevaleció y la vida le había ganado otra vez a la muerte. Europa era un caos luego de la Segunda Guerra y mi padre tomó la decisión de emigrar. Llegamos por barco a Buenos Aires en septiembre de 1950. La migración no fue fácil, pero Argentina tenía fama de abundancia y de libertad de credos, y esos fueron elementos contundentes. Aquí transcurrió mi vida desde los 9 años. Me crié en un ambiente de paz y bienestar. Difícil, pero pude estudiar, me recibí de bioquímica en la UBA, me casé, tuve 2 hijos y 5 nietos. Así sobreviví. En el convento salvé mi vida, pero además me salvé de muchas otras cosas.
Me salvé de ser arrancada de los brazos de mi madre por soldados nazis. Me salvé de que tuvieran que ahogarme para callar mi llanto dentro de los búnkers cuando había guardias nocturnas rondando. También me salvé, quizás, de haber estado destinada a las cámaras de gas en un campo de exterminio. Pero no me salvé de las cicatrices que dejaron mis primeros años de experiencia. No me salvé de perderme el arrullo materno. Tampoco me salvé de múltiples enfermedades debidas a malnutrición. Ni me salvé de una adolescencia plena de traumas, restricciones y prohibiciones. Esta última reflexión sobre mi supervivencia la expresé hace exactamente 15 años en un recordatorio igual que este, en el mismo día que estamos recordando hoy. Y luego también en el de Yom HaShoah. Estas reflexiones forman parte de algunos de los primeros testimonios en eventos masivos, donde empezamos a hablar quienes fuimos niños o bebés durante el Holocausto. Y esto causó gran revuelo, y con mucha razón. Nuestros sobrevivientes mayores eran quienes llevaban la voz del testimonio desgarrador de los guetos y los campos de muerte. Era nuestro turno de empezar a contar otras historias que incluían a personas, familias o instituciones solidarias que se involucraron para protegernos y escondernos de la maquinaria nazi. En la mayoría de las veces, ellas no eran de origen judío y era preciso adoptar identidades falsas, posturas familiares inventadas o planes de escape secretos hacia lugares más seguros. Quienes creen que el Holocausto es un hecho del pasado, se equivocan. Hace 10 años yo solo sabía que mi madre había muerto durante la Shoah, pero en cierto momento de mi vida quise conocer su real trayectoria en este genocidio. En el 2015, hace 9 años, porque todavía a fin de año se van a cumplir los 10, viajé a Polonia para reconstruir mi historia y recuperarla de mi madre. En Varsovia consulté varios archivos históricos y visité instituciones, cementerios y, por supuesto, fui a conocer mi orfanato. Poco es lo que logré, pero para mi sorpresa, allí recibí una gran cantidad de documentos sobre Regina, mi madre biológica. Ella no había muerto en un traslado, había estado en varios campos, enfermó de tifus en Bergen-Belsen y falleció 2 meses después de finalizada la guerra. Pude así cerrar una parte muy dolorosa de mi historia. Nosotros, los sobrevivientes, nuestros hijos y nuestros nietos, cargamos con infinidad de dudas, dolores, ausencias y tragedias, todas como secuelas del Holocausto. Ellas no terminaron con la liberación de Auschwitz, ni con el fin de la guerra, ni con las décadas de reconstrucción. Por eso, la tarea de memoria sigue conectada al presente y es la razón por la que sigo dando mi testimonio cada vez que puedo, como lo hago aquí en el Museo del Holocausto y toda vez y donde la requieran. Este Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto nos encuentra con un sabor agridulce. Por un lado, seguir hablando de lo sucedido durante la Shoah nos permite recordar, no olvidar y seguir dando luz a la memoria, a irradiarla a toda la sociedad. Por otro lado, desde el 7 de octubre del 23, el mundo es testigo de una ola de antisemitismo que creíamos cosa del pasado. A partir del ataque terrorista de Hamás, nuestras palabras no son las mismas. Sentimos que tenemos una responsabilidad aún mayor de alzar la voz y de advertir
sobre los peligros del antisemitismo y de advertir sobre los peligros del antisemitismo. Pienso en mi discurso de hace 15 años y nunca hubiera imaginado entonces el actual dramático escenario para el pueblo judío. En realidad, resignifica mis palabras. Recordar y difundir lo ocurrido en el Holocausto es un deber y también una advertencia para toda la humanidad. El pasado puede repetirse. Está en nosotros luchar contra eso, darnos la misión de relatar y educar a las generaciones del presente y del futuro. En este acto de recordación, quisiera honrar la memoria de los asesinados y brindar un homenaje no solo a mis padres, sino a todos los sobrevivientes, a todos los perseguidos y masacrados por diferencias étnicas, ideológicas o raciales. Con estas breves palabras, deseo honrar la vida y la justicia y ofrecer a través de mi historia de vida una luz de esperanza que ilumine la oscuridad y nos dé el calor necesario para continuar la tarea. Lo hago por mis padres, por la madre que no llegué a disfrutar, lo hago por mis hijos y mis nietos. Ahora les toca hacerlo a ustedes. Muchas gracias.